bitches. Antes de empezar con el análisis de Venom 3 El último baile, primero empezamos con que según expertos esta película recaudará más de 150 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno a nivel mundial, la cual sería una excelente noticia para Sony ya que tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares, o sea que en tan solo un fin de semana lo estaría superando. Pero ojo, esto no quiere decir que desde ya empezará a generar ganancias, ya que por la cuestión de repartición a cines toda película debe generar el doble de su presupuesto para alcanzar el punto de equilibrio, que en el caso de Venom 3 son 240 millones de dólares y a partir de ahí ahora sí empezará a generar ganancias. Y vaya que esta franquicia es toda una mina de oro para Sony, ya que para que se den una idea Venom 1 tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y generó 856 en taquilla, y luego Venom 2 tuvo un presupuesto de 110 millones y generó 506 en taquilla, y como definitivamente esta película es 1000 veces mejor que la pedorres de Joker 2, seguramente en cuestión de días empezará a ser rentable, mientras que en cuanto a la crítica se repite la historia por tercera vez, ya que al igual que las dos primeras películas de Venom, El último baile tuvo una pésima crítica profesional pero una muy buena aceptación por parte del público general, pero lo más irónico es que a pesar de tener una pésima crítica profesional, aún así los críticos la tienen mejor catalogada que Joker 2. Luego, para no terminar este video simbiótico con un mal sabor de boca, primero empezaremos con dos detalles que para mí no tienen sentido en la película. El primero es que al quedar claro que cuando un anfitrión muere pero su simbionte lo revive, eso crea un códice el cual puede ser usado como llave para liberar a Null de su prisión, pues realmente no es como que Venom y Eddie tengan mucho de especial, ya que nunca hubo un diálogo diciendo que su códex es único por su conexión, sino literalmente cualquier simbionte podría crear un nuevo códex al revivir a su anfitrión, por lo cual hasta el propio Null podría solicitarle a sus xenófagos crear un códex artificial, primero matando a un anfitrión, luego obligando a su simbionte a revivirlo para que se cree un códex, y luego llevar ese códex ante su amo y problema resuelto. Bueno, problema resuelto. De hecho, en los cómics sí existe una gran cantidad de códices, los cuales son fragmentos del abismo que se crean cuando un simbionte toma a un anfitrión, códices los cuales fueron reunidos por Carnage para intentar liberar a Null, pero también existe otra forma de extraer estos códices como la máquina Sid creada por una variante malvada de Reed Richards. Y en cuanto al segundo detalle sin sentido es que en Venom 1, el propio Venom dejó en claro que lo consideran una vergüenza para su especie, ya que él es de los simbiontes más débiles y relevantes, y prácticamente el típico niño al que todos bulean en la escuela, pero ahora en esta película resulta que es más fuerte que los otros simbiontes. De hecho fue capaz de retener a 4 xenófagos durante varios minutos, y por último hasta el propio Null considera a Venom una pistola, ya que al decir la frase "el campeón ha muerto, ahora todos los planetas serán míos", está diciendo que Venom era considerado un simbionte campeón, no que era reverendo inútil. En mi planeta soy una especie de don nadie, como tú, pero aquí podemos ser más. Pero ojo, para que no parezca que esta película no me gustó, de hecho para mí es la mejor de la trilogía, luego Venom 1 en segundo lugar y luego Venom 2 en tercer lugar, sino simplemente estos se me hicieron dos detalles sin sentido, pero lo que sí tiene sentido es que al Venom y Eddie haber sido arrastrados de regreso a Tierra 688, como justo en ese momento decidió dejar un fragmento de sí mismo en Tierra 616 del UCM, otra parte de ese fragmento regresó con él a Tierra 688, por lo que en total son dos fragmentos los cuales no son Venom como tal sino más bien hijos de Venom, o sea simbiontes totalmente nuevos como fue el caso de Carnage, y como Carnage por su parte creó a Toxinal, una parte pequeña de él que sobrevivió a adherirse al oficial Patrick Mulligan, por lo que se podría decir que en el árbol genealógico Venom es el papá, luego Carnage es su hijo, luego Toxin es su nieto, y luego estos dos fragmentos nuevos también son sus hijos, de los cuales uno está en el UCM y seguramente se adherirá al Spider-Man de Tom Holland, mientras que en cuanto al otro de momento está adherido en esta cucaracha, por lo que si nos basamos en los cómics su próximo anfitrión podría ser Flash Thompson convirtiéndolo en agente Venom, Matt Gargan también conocido como el Escorpión, el inútil de Angelo Fortunato, o como Venom le mencionó a Eddie que él sería muy buen papá, tal vez en unos cuantos años veamos a Dylan Brock, quien en los cómics nació cuando Venom se adhirió a Anne Weying y su códice provocó que ésta se embarazara sin que hubiera delicioso de por medio con Eddie. Entonces así que chiste. Luego un detalle interesante es que cuando Eddie se burla de Venom, diciéndole que en vez de manifestar alas solo puede abrir un paracaídas pedorro, Venom le responde que se sorprendería si supiera, lo cual es una referencia a las alas que aprendió a manifestar en los cómics, específicamente cuando se conectó por primera vez a la mente de Colmena del Null, pero los detalles curiosos no se detienen, ya que al Venom y Eddie haber sido arrastrados de regreso a Tierra 688, el simbionte dice que el multiverso ya lo tiene hasta la Mother, o sea uniéndose a la lista de personajes que consideran que la saga del multiverso
multiverso es un fracaso al igual que Deadpool. Esto del multiverso no está padre, solo ha sido fracaso tras fracaso. Y por último, en cuanto a todos los simbiontes que vimos en esta película, primero tenemos, pero a la vez no tenemos a Toxin, ya que el asistente Sadie Christmas mencionó que el simbionte que obtuvo Patrick al final de Let There Be Carnage dio por muerto al oficial y luego se largó, por lo cual se vieron forzados a inyectarle otro simbionte que tenían guardado en un cajón, el cual es físicamente idéntico al Lasher de los cómics tanto por su color azul verdoso como por sus tentáculos. El problema es que como nunca mencionan los nombres de los simbiontes nuevos, Lasher más bien podría ser el segundo simbionte que se adhirió al asistente Sadie Christmas, ya que este también es color azul verdoso con tentáculos afilados, lo cual tendría sentido ya que en los cómics, después de que Lasher se uniera a un trabajador de Life Foundation llamado Ramón Hernández, su segunda anfitriona fue una puerca llamada Sadie, pero digo que Lasher es el segundo simbionte que se adhirió a esta minita ya que el primero fue el propio Venom, convirtiéndola en la segunda versión de She-Venom después de la de Anne Weying. ¡A morir por Snoo! Luego tenemos al Superman Mayface, el cual en los cómics se unió a un mercenario de Life Foundation llamado Karl Match. Luego por acá tenemos al simbionte híbrido de 2 cabezas, el cual es una referencia a Hybrid de los cómics, que es la fusión de todos los simbiontes que creó Life Foundation a partir de semillas de Venom, entre los cuales está Riot, Lasher, Agony y Phage. Luego en cuanto al simbionte blanco, tengan por seguro que este no es anti-Venom, solo que al haberse adherido a una mujer podría ser una referencia a Silence, y digo esto porque en los cómics el simbionte Scream es color amarillo, y como en Venom 1 ya vimos a un simbionte amarillo morir debido a que no encontró al anfitrión ideal, si relacionamos esto con los cómics, al Scream morir, la compañía Alchemax fusionó sus restos con un suero de antivenom, lo cual provocó la creación de un nuevo simbionte blanco llamado Silence. Luego en cuanto al simbionte de fuego, esta bien podría ser una referencia cuando Carnage y Scream fueron maldecidos por el fuego del infierno, o sea la misma llama mística que rodea el cráneo de Ghost Rider con la que puede quemar almas, al cual pudieron manipular sin problema a pesar de que el fuego es una de las debilidades más grandes de los simbiontes, pero a su vez también podría ser una referencia al simbionte Rascal de Norman Osborn que fue creado a partir de una muestra de Carnage. Y por último y mi favorito de esta película tenemos a Agony de la Doctora Payne, simbionte la cual fue spoileada por Fournier desde hace semanas, así como Funko lo hizo con la muerte en Agatha All Along, la cual físicamente es idéntica a la de los cómics, pero en cuanto a su poder velocista cual Flash, ese sí se lo sacaron de la manga, poder el cual no fue otorgado por el simbionte como tal, sino más bien lo adquirió debido a que a la Doctora Payne le cayó un rayo cuando era una niña, rayo el cual fue con el que murió su hermano mientras que ella salió ilesa, o sea similar a la forma en que Flash obtuvo sus poderes en los cómics, por lo que seguramente DC demandará a Sony Pictures, provocando que su compañía se vaya a la quiebra y los derechos de Spider-Man regresen a Marvel Studios. A eso se le llama una victoria. Nadie puede derrotarme. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál fue tu simbionte favorito de esta película. Luego por acá tenemos a Cabina Nexus que se hizo canon en el canal diciendo: hola Killer, me presento ante ti, somos Cabina Nexus, un podcast de Marvel hecho por fans dirigido para los fans, en el cual observamos, analizamos y comentamos los eventos más importantes del multiverso Marvel, o sea que sin noticias, análisis y reseñas de películas. Y de hecho los pelotudos recién entrevistaron a la actriz que dobló la voz de Agatha Harkness en Agatha All Along llamada Erika Edwards, así que te dejo el link del podcast de Cabina Nexus en la descripción. Y aguado porque si tú también quieres hacerte canon en el canal y promocionar durante 30 segundos ya sea tus redes sociales, tu negocio o simplemente pedir un saludo personalizado, escribe al correo de la descripción para que te lleguen las instrucciones. El hombre es extorsionista. Y saludos para Raúl Salvatierra, Broweber, Sergio Ávila, Manuel Moral, Starlord 24, John Smith, Sebastián que dice: Gwen Killer ve a Mia Khalifa en persona. Me está chorreando la tanga. Y Eddie 12 que dice: Gwen Killer invita a Mia Khalifa a su casa ahora que está en México. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro. Y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de alien, te daré corazón.